Voy a empezar por decir que alrededor de 1.200 personas en el último mes ocuparon alrededor de 90 plazas en la ciudad de Buenos Aires. Por las razones que sea, estas 1.200 personas establecieron asentamientos precarios en distintos lugares del espacio público, en una situación a todas luces irregular, porque es tan irregular, digamos, que lo hagan ellos basados en esta suerte de necesidad o de dificultad que tenían para trasladarse, como lo es también que lo ocupe, no sé, una concesión vencida. En ese sentido, nosotros tenemos respecto al espacio público una idea muy firme y una decisión adoptada de liberarlo de todas las formas de ocupación que haya. Estas 1.200 personas no solo se están poniendo en riesgo ellas mismas, sino que además se están poniendo en riesgo los menores que los acompañan y en algunos casos también algunos bienes del dominio público, aunque eso supongamos que pudiera ser soslayado. Volvamos al tema de el daño potencial o el peligro potencial sobre ellos mismos. Yo creo que ustedes se acordarán perfectamente bien cuando hace un año se incendió la Villa del Cartón. Ahí no murió nadie de casualidad. Absolutamente nadie murió de casualidad. Eso podría haber sido una tragedia descomunal, donde podría haber muerto muchísima gente. ¿Y todo por qué? Porque justamente estas situaciones que se inician, justificadas o no, con pequeños asentamientos de un grupo de personas, después dan lugar a ya la formación de una barriada, digamos, mayor. Y la situación se vuelve totalmente inmanejable y se desbordan, digamos, cualquier previsión legal y administrativa que uno pueda hacer y se convierte definitivamente en un problema mucho mayor de lo que era al inicio. Entonces, volviendo al punto, el gobierno de la ciudad lo que intentó desde el primer momento fue disuadir a estas personas de que ocuparan el espacio público. Se buscaron algunas herramientas, tal vez no fueron las mejores, pero quiero destacar que el gobierno puso a disposición de ellos el alquiler de camiones para que se trasladaran con sus mercaderías, haciéndose cargo de una situación que no generó, que es la de la desaparición de Tren Blanco, como bien decía la diputada, y en un contexto en donde la nación y la provincia miran para otro lado y piensan que ellos no tienen nada que ver en este problema. Puestas las cosas en ese contexto, el gobierno de la ciudad logró, mediante el diálogo con algunos grupos, que aceptaran esta nueva forma de transporte en los camiones, y quedaron algunos asentamientos que se rebelaron o que no aceptaron, mejor dicho, los términos de esta negociación, digamos, poniendo ya en juego y en riesgo, como decía al principio, ellos mismos y el espacio en el que estaban. Puntualmente ahí, en la zona de las vías, el peligro que acarrea que hubiera menores jugando cerca de las vías, con todo lo que ello implica. Y me pregunto qué hubiera pasado si hubiera ocurrido una tragedia, si hubiera muerto un chico atropellado por un tren. ¿Qué hubieran dicho el gobierno de la ciudad? Seguramente hubieran aprovechado la situación para decir que éramos insensibles, que no nos habían interesado, que mirábamos para otro lado. Entonces la verdad que en estos temas es palo porque bogas y palo porque no bogas. Y nosotros, frente a la disyuntiva, decidimos hacernos cargo y dar palo con la policía. Esa es la Policía Federal, que no es del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Discúlpeme, diputada. ¿Pero quién la llamó? Que usted dice que se maneja con mucha ironía, si le parece bien, siga ironizando, pero la Policía Federal... ¿Apareció sola la Policía Federal? La Policía Federal depende del Ministerio del Interior, de la Nación, y no de la ciudad de Buenos Aires. ¿Pero quién la llamó? La policía ¿Estaba paseando? Es auxiliar de la justicia y es auxiliar en materia de desalojos judiciales y administrativos. Así que le pido por favor... La policía? Bueno, en una situación en que tiene que haber un desalojo siempre va la policía. Pero la policía no la maneja el gobierno de la ciudad. Entonces, antes de cruzarnos de brazo, como ha hecho el falso progresismo en la ciudad de Buenos Aires durante tantos años, y como hacen las autoridades nacionales y las autoridades de la provincia de Buenos Aires, nosotros decidimos actuar. Y hemos actuado tratando de contener la situación hasta donde pudimos. Y de hecho, por ejemplo, los cartoneros que estaban en la Plaza Noruega aceptaron el acuerdo, aceptaron los camiones y hoy están bajo esa modalidad. Otros asentamientos no lo aceptaron. Y en algunos casos hay una fuerte politización. Esas dos personas que se hacían pasar por vecinos en el desalojo de Belgrano ni siquiera son vecinos de Belgrano.